¿Qué pasaría si te dijera que un pibe de apenas 15 años, desde la tranquilidad de su cuarto en el Reino Unido, puso de rodillas a la mismísima inteligencia de los Estados Unidos? No estamos hablando de un superhéroe de Hollywood ni de un espía internacional con gadgets imposibles. Hablamos de Kane Gamble, un adolescente que, armado con nada más que un teléfono y una astucia inhumana, logró infiltrarse en las cuentas personales de los hombres más poderosos del país. Directores de la CIA, del FBI, de Inteligencia Nacional, todos fueron víctimas de este fantasma digital. Como un pibe que apenas podía votar desató el pánico en los pasillos de Washington, exponiendo secretos que ni los más experimentados hackers habían soñado con tocar. Su historia es la pesadilla de la ciberseguridad. Un recordatorio escalofriante de que a veces la amenaza más grande no viene de un ejército, sino de una mente brillante y muy joven. Amazing grace, how sweet. Capítulo 1. El fantasma en la red. Imagina esta escena. Es el año 2015. En un mundo obsesionado con la ciberseguridad, donde los ataques de hackers son cada vez más sofisticados, la gran amenaza siempre parece venir de naciones enemigas, de grupos terroristas con recursos ilimitados o de mafias digitales bien organizadas. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que el epicentro de un terremoto digital que sacudiría los cimientos de la inteligencia estadounidense estuviera a miles de kilómetros en un pequeño pueblo de Inglaterra, dentro del cuarto de un adolescente. Su nombre, Kane Gamble. Con solo 15 años, Kane no era el típico pibe que pasaba horas jugando a la pelota o persiguiendo chicas. Su universo giraba en torno a la pantalla. Desde la aparente inocencia de su habitación en Colville, Leicestershire, Kane era la mente maestra detrás de Crackers with Attitude, o CWA para abreviar. Un grupo de hacktivistas que, lejos de las superproducciones de Hollywood, operaba con una herramienta tan antigua como eficaz: la ingeniería social. Una simple llamada telefónica, una conversación convincente, una mentira bien hilada y de repente el castillo de naipes de la seguridad más estricta empezaba a tambalear. Su motivación, según él mismo lo declaró más tarde, era una mezcla de indignación y una especie de justicia juvenil. Me sentía molesto por lo corrupto y sanguinario que es el gobierno de Estados Unidos, diría Kane. Quería hacer algo al respecto, luchar contra la muerte de civiles inocentes en Oriente Medio, apoyar la causa palestina. Para él, no se trataba de robar dinero o buscar fama vacía, era una cruzada personal, un desafío a lo que consideraba una hipocresía global. Y para lograrlo, fijó su mirada en los objetivos más inverosímiles, los directores de las agencias de inteligencia más poderosas del planeta. La pesadilla para la CIA, el FBI y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional comenzó en octubre de 2015. El primer gran objetivo, John Brennan, en ese entonces el todopoderoso director de la Agencia Central de Inteligencia. Un hombre cuya vida estaba dedicada a la protección de secretos de Estado. Pero ni él, ni sus sofisticados sistemas de seguridad estaban preparados para la audacia de Kane Gamble. El pibe se hizo pasar por un empleado de Verizon, la compañía de telefonía de Brennan, y con una verborragia asombrosa logró que le dieran acceso a la cuenta personal de Brennan. Luego, una nueva llamada, esta vez haciéndose pasar por el propio Brennan. La clave: convencer a un empleado de que había sido bloqueado de su cuenta y necesitaba acceso urgente, y lo logró. El 11 de octubre de 2015, Kane Gamble, desde su cuarto, obtuvo acceso no autorizado a la cuenta de internet de Verizon de John Brennan. Lo que siguió fue una escalada digna de un thriller. Al día siguiente, Kathy Brennan, la esposa del director de la CIA, recibió un correo alarmante de Verizon. La contraseña de su cuenta en línea había sido cambiada. Mientras tanto,
La cuenta de Twitter de Kane, @phphacks, comenzaba a soltar pequeñas pistas, como imágenes de John Brennan y su familia. Era un juego del gato y el ratón, donde el ratón no paraba de sonreír. El acceso de Gamble no se limitó a correos electrónicos. Se infiltró en la cuenta de AOL de Brennan, una verdadera mina de oro. Encontró documentos extremadamente sensibles, tan delicados que su revelación podría tener consecuencias geopolíticas gravísimas. Hablamos de planes de operaciones militares y de inteligencia en Irak y Afganistán, listas de contactos de funcionarios de inteligencia e incluso la solicitud de autorización de seguridad de alto secreto del propio Brennan. Información que, en manos equivocadas, podía desatar un infierno. Y Kane, con una frialdad sorprendente para su edad, ya estaba pensando en quién sería el siguiente en su lista. ¿Qué harías si tuvieras en tus manos los secretos mejor guardados de una nación? Kane no solo los tenía, sino que estaba a punto de compartirlos con el mundo. Capítulo 2. La burla al FBI y el pánico en Washington. Una vez dentro de la cuenta personal de John Brennan, director de la CIA, Kane Gamble no perdió el tiempo. Lo que hizo a continuación no fue solo una filtración, fue una declaración de guerra digital. Con una audacia que desconcertó a las agencias de inteligencia, el grupo Cracas with Attitude decidió exponer al mundo los secretos que habían robado. El 21 de octubre de 2015, Wikileaks, la famosa plataforma de filtraciones, se convirtió en el megáfono de CWA. Los correos personales de Brennan, llenos de detalles íntimos y, lo que es peor, de información clasificada sobre operaciones militares y de inteligencia en Irak y Afganistán, se hicieron públicos. La furia y la vergüenza en Washington fueron monumentales. ¿Cómo era posible que un adolescente hubiera logrado lo que ni los más experimentados espías habían conseguido? Pero Kane Gamble no se detuvo ahí. Su sed de exposición y su desafío al poder establecido no tenía límites. El siguiente en su lista fue el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, otro pilar de la seguridad estadounidense. Y luego, en un movimiento aún más atrevido, apuntó al mismísimo FBI, su víctima, Mark Giuliano, el subdirector del Buró Federal de Investigaciones. Lo que lograron con Giuliano no fue solo un hackeo, fue una burla a la institución. Gamble accedió repetidamente al portal de empresas de aplicación de la ley del FBI. Piensen en esto. Incluso después de que las contraseñas fueran cambiadas, Kane encontraba la manera de volver a entrar, demostrando una persistencia y una habilidad para la ingeniería social que rayaba en lo siniestro. Utilizando este acceso privilegiado, Kane llevó su hacktivismo un paso más allá. Robó y publicó en línea detalles personales de Darren Wilson, el oficial de policía involucrado en el controvertido tiroteo de Michael Brown en Ferguson, Missouri. Esto no solo expuso la vulnerabilidad del FBI, sino que también inyectó a CWA directamente en un debate social explosivo en Estados Unidos. Las acciones de Gamble y su grupo no se limitaban a la mera extracción de datos. Buscaban provocar, humillar y, en sus propias palabras, hacer una molestia. La lista de víctimas de alto perfil creció. El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, la asesora adjunta de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Avril Haines, y el asesor principal de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama, John Holdren, también cayeron en las redes de CWA. Los ataques iban más allá de las simples cuentas de correo electrónico. La audacia de Kane llegó al punto de acceder y controlar remotamente el iPad de la esposa de John Brennan y de proyectar el mensaje "I own you", te poseo, en el televisor de la casa de Jeh Johnson. Imaginen el horror de estos altos funcionarios al ver cómo un hacker anónimo se infiltraba no solo en sus redes profesionales, sino en sus vidas personales, violando su privacidad con una frialdad escalofriante. El acoso no terminó ahí. CWA
llevó a cabo lo que se conoce como doxing, publicando información personal de miles de funcionarios gubernamentales, direcciones de correo, números de teléfono, direcciones de casa. Fue una lluvia de datos que sembró el pánico y la desconfianza. Y como si no fuera suficiente, el grupo recurrió a una táctica extremadamente peligrosa: el swatting. Esto implica hacer una llamada de broma a la policía informando de una amenaza grave, como un tiroteo o una toma de rehenes, en la dirección de la víctima, lo que provoca la llegada de equipos SWAT armados hasta los dientes. John Holdren fue víctima de esta táctica, poniendo en riesgo no solo su seguridad, sino también la de su familia y sus vecinos. En cada uno de estos ataques, la técnica principal de Kane fue la ingeniería social. No necesitaba complejos códigos o exploits de software. Solo una voz convincente, una historia bien contada y una increíble capacidad para manipular la percepción. Se hacía pasar por la víctima, por un empleado del soporte técnico, por quien fuera necesario para obtener lo que quería. «Esto es tan serio que estoy temblando», alardeaba Kane durante uno de sus ataques, mostrando una mezcla de emoción y control. Pero mientras la burla se convertía en pánico en Washington, las agencias de inteligencia ya no podían ignorar al fantasma en la red. Había que encontrarlo. Y el reloj para Kane Gamble estaba a punto de terminar su cuenta regresiva. Capítulo 3. La caída del fantasma y un nuevo comienzo. La humillación pública de las agencias de inteligencia estadounidenses no podían quedar impunes. La presión para identificar y detener al fantasma que operaba desde la oscuridad era inmensa. Después de meses de investigación conjunta entre el FBI y las autoridades británicas, el cerco comenzó a cerrarse. En febrero de 2017, la tranquilidad del hogar de Kane Gamble en Colville, Reino Unido, fue abruptamente interrumpida. Oficiales de policía irrumpieron en su casa y el adolescente que había sembrado el caos en Washington fue finalmente arrestado. La pantalla que había sido su ventana al mundo, su arma, su refugio, se apagaba. Lo que siguió fue un proceso legal que desveló la magnitud de sus ataques. En octubre de 2017, Kane Gamble, con 18 años recién cumplidos, se declaró culpable de 10 cargos relacionados con los ataques informáticos. Los fiscales describieron sus acciones no solo como hackeos, sino como una campaña extremadamente desagradable de ciberterrorismo con motivaciones políticas. Durante el juicio, emergió un detalle que añadió una capa de complejidad a su historia. Un informe psiquiátrico forense reveló que Kane tenía un trastorno del espectro autista. Se argumentó que su comprensión del impacto real de sus acciones era limitada, que para él el mundo funcionaba como un videojuego con buenos y malos, y que buscaba corregir lo que percibía como injusticias. Este factor, aunque no lo eximió de culpa, ayudó a comprender su motivación y la ingenuidad con la que abordó acciones de tan graves consecuencias. En abril de 2018, Kane Gamble fue sentenciado a 2 años en un centro de detención juvenil. La sentencia no solo buscaba castigarlo, sino también enviar un mensaje claro a otros posibles hacktivistas. La línea entre la protesta digital y el ciberdelito, especialmente cuando afecta a la seguridad nacional, es delgada y sus consecuencias son severas. Las computadoras que habían sido su herramienta de poder fueron confiscadas, marcando el fin de una era. Pero la historia de Kane Gamble no termina con su encierro. Sorprendentemente, y en un giro que pocos hubieran anticipado, el fantasma que aterrorizó a la CIA encontró un camino hacia la redención. En 2019, Kane fue liberado. En lugar de desaparecer en el anonimato o reincidir en actividades ilícitas, Kane decidió canalizar su extraordinaria habilidad para el bien. Se sumergió en el mundo de la ciberseguridad, pero esta vez desde el lado correcto de la ley. Hoy, Kane Gamble trabaja como consultor senior de seguridad. Participa activamente en programas de recompensas por errores,
conocidos como Bug Bounty, donde empresas como T-Mobile, AT&T e incluso el Ministerio de Defensa lo contratan para que identifique vulnerabilidades en sus sistemas. El mismo pibe que una vez burló la seguridad de las agencias más poderosas del mundo, ahora las ayuda a protegerse. La historia de Kane Gamble y Crackers with Attitude es un recordatorio escalofriante de la vulnerabilidad en la era digital. Demostró que el factor humano sigue siendo la puerta más abierta en cualquier sistema de seguridad. Y quizás lo más importante, es una historia sobre la segunda oportunidad, sobre cómo un adolescente que cometió errores masivos pudo transformar sus habilidades en una fuerza para el bien. Su legado no es solo el de un hacker infame, sino el de alguien que demostró que, incluso después de un error monumental, es posible reescribir la propia historia.